Ya pasaron más de 200 años. Fue un asesinato y a estas alturas todavía no se sabe quién fue el asesino. Deberían de reabrir el caso. Aunque si lo reabren, los investigadores no serían policías, sino historiadores. Todavía hoy la doña sigue siendo la principal sospechosa. Comencemos por la víctima. Era italiano residente en Holguín desde 1815, más o menos. Por cierto, en esa fecha habían varios italianos que residían en Holguín. De ellos todavía nos quedan los apellidos: Mandulei, Zucarino, Pitaluga, Bonillo o Bonilla. Calcaño no. Nadie hoy lleva el apellido de él porque lo asesinaron antes que tuviera hijos. Él fue quien construyó esta casona, o mejor, él fue quien construyó la vieja casona que estaba aquí. Para construir esta casona había que tener mucho dinero, lógicamente, y seguro que don Domingo Calcaño la trajo de Italia. Por cierto, ¿oyeron el nombre de él? Don Domingo Calcaño. Don Domingo Calcaño llegó a Holguín con dinero y como el dinero llama dinero, aquí el italiano consiguió un muy buen puesto: administrador de las rentas reales del puerto de Gibara. Lo que quiere decir que el hombre administraba la entrada y salida de barcos al puerto y cobraba impuestos. A la vez, era dueño de una hacienda que tenía el tamaño de la actual ciudad de Holguín. La finca estaba en Pedregoso, exactamente en el camino desde Holguín a Gibara. Seguro que al italiano no le faltaban pretendientes, sin importar si era feo, si era bien parecido. El tipo tenía dinero y ustedes saben que el dinero siempre favorece a quienes tienen dinero. Pero Domingo Calcaño no se casó, seguramente que porque estaba muy ocupado en sus negocios o porque estaba muy ocupado atendiendo a su señora madre. A su señora madre, sí, no se lo había dicho, discúlpenme. Don Domingo Calcaño vino desde Italia con su madre, que se llamaba Magdalena Borras. El hijo, dicen, que veneraba a la madre y por eso le mandó a construir una silla alta y la puso en el centro de la sala, y ahí siempre tenía a la doña sentadita y acabada de bañar. Dicen las viejas crónicas que a la donna, como se dice en italiano, o a la mamma de don Domingo Calcaño siempre se le veía en el centro de la sala, en aquella silla, pero no en el centro de la sala de esta casona, a pesar de que el hijo construyó esta casona para la madre. Ni a la madre ni al hijo le dieron tiempo a mudarse para aquí. Acabada de construir esta casona, a don Domingo Calcaño lo asesinaron. ¿Quién asesinó a don Domingo Calcaño? Ningún historiador lo sabe. Y no lo sabe porque el asesino o asesina fue tan hábil que la policía de su tiempo jamás lo descubrió. Es verdad que puede haber un asesinato sin solución, pero siempre hay un sospechoso. En este caso, una sospechosa. Se llamó Soledad Sánchez, la doña, que era rica, hermosa
y camagüeyana. Silenciosa como siempre fue, casi nadie en Holguín se dio cuenta cuando la doña llegó a la ciudad, y eso que venía con 3 hijos y ningún marido. Pero ella sí tenía marido, era Sánchez de apellido. ¿Por qué el marido de doña Soledad no vino con ella a Holguín? Bueno, pues probablemente porque estaban separados. Divorciados no, porque entonces, y tampoco ahora, nadie que se case por la iglesia se puede divorciar. Pero parece que la doña sí se separó del marido, y rica heredera como era, se debió armar tremendo escándalo en el Camagüey, porque en esa época se consideraba que las ricas herederas no se divorcian de sus maridos. Cuando la doña llegó a Holguín, vino ella y los 3 muchachos sola. ¿Por qué? Bueno, pues porque para callar el escándalo que se había armado, sus padres, que tenían dinero, le llenaron una maleta y la mandaron para acá. Con dinero, con muchachos, y para que todo se olvide y se calle el tremendo escándalo camagüeyano. Ya en Holguín, la doña conoció a don Domingo Calcaño y juntos comenzaron a hacer negocios. Y llegó 1831, que es el año más importante en la vida de don Domingo Calcaño. En 1831 al hombre lo eligen regidor del ayuntamiento. Y también en 1831 don Domingo Calcaño termina de construir esta casona. Y no me van a negar ustedes que esos son 2 hechos importantes en la vida de cualquiera. Pero ninguno de los 2 fue el hecho más importante que le ocurrió a don Domingo Calcaño en 1831. Lo más importante que le aconteció a don Domingo Calcaño en 1831 fue que lo asesinaron. Dicen que fue en la esquina que conforman las calles que actualmente se llaman Aricochea y Maceo. Ahí ya era casi de noche y un negro esclavo le metió una puñalada por la espalda. Un negro esclavo, sí, pero ¿quién pagó a ese negro esclavo porque asesinaran al italiano? Yo creo que fue doña Soledad Sánchez, pero no tengo pruebas para acusarla. ¿Están pensando lo que estoy pensando que ustedes están pensando? A ver, lo que yo pienso es que ustedes creen que no tengo ninguna prueba para acusar a doña Soledad Sánchez del asesinato de don Domingo Calcaño. Y es verdad, hasta lo que he contado no hay ninguna, pero es que ustedes tienen que oír lo que sucedió después. Cuando asesinan a don Domingo Calcaño, todo el mundo en Holguín, y yo también lo creo, esta casa tenía que heredarla la madre de él. Pero es que entonces la doña armó tal triquimaña que se quedó con la casona, ¿no? Y también se quedó con 15 esclavos que el italiano tenía en la casa. Soledad Sánchez se murió libre de culpa y en paz con ella misma y con Dios 18 años después del asesinato de don Domingo Calcaño. Y no, la doña no se murió en esta, su casona. Ella nunca vivió aquí. Ella lo que hizo apenas tuvo la casona en su propiedad fue alquilársela al ejército español. Muerta la doña, su hijo mayor, Benjamín de Sayas y Sánchez, vendió definitivamente la casa al ejército español, que primero la tuvo como cuartel y después como hospital. En 1917, el viejo Hospital Civil de Holguín se traslada a la casa y entonces fue eso, Hospital Civil de Holguín hasta 1965, cuando se inaugura
el Hospital Lenin. Es por eso por lo que los más viejos de Holguín todavía a la casona le siguen diciendo el Hospital Civil. Cuando el Hospital Civil se marcha hacia Lenin, entonces la casona se convierte en sede del Instituto Superior Pedagógico de Holguín. Por eso los más viejos de Holguín todavía a la casona le siguen diciendo el Pedagógico Viejo, pero ya no es ni Hospital Civil ni Pedagógico Viejo, ahora es sede de varias dependencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SIGMA. Quien levantó la mano se equivoca. La sucesión de doña Soledad Sánchez vivió por este lugar y no dudo que todavía quede por aquí algún retataranieto. Y esta calle en la que estamos se llama oficialmente Benjamín de Zayas, que era el hijo mayor de la doña. Sin embargo, ni antes ni ahora nadie la llama Benjamín de Zayas, todo el mundo le dice calle Línea. Y la causa es que hasta aquí llegaba la línea del tren que venía desde Jibara y hasta Holguín. Antes de esta casa hubo ahí una vieja y hermosa casona donde vivía otra descendiente de doña Soledad Sánchez. Se llamaba Amparo Ochoa. A principios del siglo XX, o sea, el siglo pasado, Amparo Ochoa armó un clase rollo en el ayuntamiento para que la declararan dueña de todo esto desde aquí y hasta la salida hacia San Andrés, pero no lo consiguió. Cuando Amparo Ochoa murió, la casona que le había pertenecido pasó a propiedad de un canadiense que fue muy famoso en Holguín. Y cuando ese canadiense murió, en la casona se construyó la que fue una muy importante clínica médica holguinera, la Clínica Beltrán, que es antecedente de la Clínica Frexes. De todo eso les estaré hablando en la próxima emisión. Hasta entonces.